Un ETF es un fondo de inversión que cotiza en bolsa y que invierte en un grupo diversificado de acciones, bonos, materias primas y otros activos financieros. Al igual que las acciones, los ETFs se compran y venden en el mercado de valores, lo que los convierte en una acción muy popular para las inversiones. Cuando compras un ETF, sin embargo, no compras directamente la acción que compone ese ETF. En cambio, compras una pequeña parte del fondo en sí mismo, conocido como una participación o acción del ETF. Este proceso se conoce como inversión directa. El gestor del fondo, es decir, a quien le estás comprando el ETF, que puede ser Vanguard, Charles Schwab, BlackRock, quien sea, es el responsable de seleccionar las acciones que componen ese ETF y de administrar la cartera del fondo que refleja el rendimiento del índice de referencia de ese ETF, que puede ser, por ejemplo, el S&P 500. Y es ese gestor del fondo el propietario legal de las acciones que componen ese ETF. Cuando compras una participación en un ETF, tu inversión se suma a la de otros inversores y se utiliza para comprar más acciones que lo componen. A medida que sube o baja el precio de las acciones que componen ese ETF, el precio sube o baja en consecuencia. Por lo tanto, el valor de tu inversión en el ETF se basa en el valor de las acciones que componen ese fondo de inversión. Por ejemplo, si compras el VOO, que es el ETF de Vanguard que rastrea el S&P 500, tú no eres dueño de las acciones de Apple, ni Microsoft, ni Amazon, ni Alphabet que tiene ese ETF. El dueño legal de esas acciones es Vanguard, porque ellos son los que las compran. Cuando tú estás comprando el ETF, estás comprando una participación en ese fondo, que por supuesto subirá o bajará el precio en la medida en que las acciones que componen el fondo y de las que es dueño Vanguard suban o bajen. Esto no es del todo una mala noticia. No quiere decir que los ETFs sean una mala opción para diversificar el portafolio, mucho menos que sea una mala opción o un mal vehículo financiero. Todo lo contrario, es una gran opción porque precisamente lo que haces es invertir en un fondo que diversifica invirtiendo en otras acciones. Por eso, entre otras cosas, es que los ETFs te cobran una comisión, porque son ellos los que administran sus propios activos. De manera que los ETFs siguen siendo una muy buena opción, pero hay que tener en claro que nosotros, si invertimos, no somos los propietarios de ese título o valor o de esas acciones en las empresas en las que ellos invierten. Pero podemos sacar provecho porque obviamente, por ejemplo, invertir en un ETF que rastree el S&P 500 es una inversión muy segura, porque le estás apostando al crecimiento y al comportamiento de las 500 mejores empresas del mercado de los Estados Unidos. Entonces, no se desanimen, pero tengan muy claro que el propietario de las acciones es quien emite el ETF y no nosotros.